Buenas, mi nombre es Ángel Grullón y voy a estar mostrando mi proyecto de un sistema de gestión de rutas de autobuses. Ignoremos un poquito el icono del carro. Me gustó el nombre y me gustó el icono, por eso lo puse. Pero en sí es de gestión de autobuses. Aquí podemos ver, este va a ser nuestro form principal, en el que tenemos un Data Grid View, un Text Box, un ¿cómo es que se llama esto? Espérense, no. Un chart para mostrar los datos, algunos botones. En sí, este proyecto es hecho con arquitectura en capa, o sea, capa de negocio, capa de presentación y capa de datos. Aquí podemos ver en nuestra capa de presentación, como podemos ver, tenemos algunas carpetas. En esta carpeta tenemos los forms que estaremos utilizando para ya sea asignar, actualizar, agregar o borrar algún dato en sí. Tenemos varios usuarios también. Tenemos usuario administrador y usuario común o usuario empleado, como aquí lo decidí llamar en sí. Vamos a ver un poquito de nuestro. Tenemos un buen de documentos activos. Aquí vamos a cerrar un poquito, un segundito, para estar todo más cómodo, más organizado. Este es nuestro form 1, como aquí podemos ver. En este lo que hacemos es le pasamos los datos, todo eso, le pasamos los datos del Data Grid View, al chart y ponemos que para hacerle los botones de arriba, como lo pusimos sin bordes, el form, hicimos esto para poder moverlo y agrandar y cerrarlo. Ok, vamos a ver en la parte de datos. Vamos ahora a nuestra capa de negocio. En nuestra capa de negocio tenemos dos carpetas y un archivo solo, el archivo de solo o el archivo de sesión. Aquí lo que hacemos es buscar la sesión, buscar el usuario que queremos entrar, con el que queramos iniciar. Aquí podemos ver la lógica DAO. La lógica DAO, como su nombre lo dice, Data Access Object, lo que hace es el movimiento de los datos. O sea, podemos agregar, actualizar y borrar datos. En interfase hice una interfaz y DAO, que todas nuestras clases heredan de ella. Como todas, crean, borran y actualizan datos. Los objetos, lo que hice fue usar el tipo genérico. Usé tipo genérico T para poder así tener más facilidad en la parte de los datos. O sea, cuando llamamos una clase plantilla, en sí podemos llamar con el mismo método. Podemos llamar ya sea un tipo usuario, tipo chofer, así como podremos ver más adelante. En nuestra capa de datos tenemos nuestra conexión a la base de datos. Aquí, como podemos ver, nuestra clase conexión. Estoy utilizando el patrón de diseño singleton en la clase de conexión para solamente tener una instancia de conector a nuestra base de datos en todo el proyecto. Eso nos ayuda a ahorrar memoria y a ser un poquito más eficiente en ese tema. Como aquí podemos ver, llamamos desde nuestro app config a mi conexión, o sea, mi conexión a la base de datos. Aquí un SQL connection y retornamos la conexión. Vamos a ver el método de cerrar conexión. Solamente habrá una instancia de conexión a la base de datos en nuestro proyecto. Ahora vamos a ver en sí los modelos. Como podemos ver, vamos a mostrar el modelo de autobús.
Aquí en el modelo de autobús, como podemos ver, le pasamos todos los campos. Con estos campos son los que vamos a poder comunicarnos con nuestra base de datos. Aquí podemos ver, hice que la fecha sea tipo datetime y después lo vuelve a valor fecha, o sea que que obvie los segundos y minutos, solamente coja el día, el mes y el año. Vamos a movernos ahora, todos los modelos son prácticamente igual. Vamos a ir ahora a nuestra capa de negocios. Ya mostré la interfaz, vamos a mostrar otra. Vamos a ver, por ejemplo, la de ruta. Aquí podemos ver, esta es nuestra ruta DAO de Data Access Object. Hice un método buscar, vamos a buscar por nombre se vaya actualizando en el Data Grid View mientras nosotros vayamos escribiendo en sí. Aquí tenemos un método almacenado que se llama Get All Rutas. Aquí lo que va a hacer es tomar todas las rutas y va a pasar el ID de la ruta, el nombre de la ruta, el inicio y el fin. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí por ejemplo este método genérico, el create, en sí, como aquí podemos ver, lo que hacemos es que mediante el proceso, después verificamos que sea de el tipo de ruta, del tipo de nuestro archivo ruta. Verificamos aquí en get, en type, buscamos la propiedad cuando le pasemos el tipo aquí, cuando lo estemos creando el objeto, y ahí se va entonces verificando todo. Vamos a ver un ejemplo donde utilizamos el objeto para verlo. Vamos a ver en crear, vamos a ver agregar ruta. Aquí podemos ver agregar ruta. Aquí por ejemplo el create, cuando nosotros le pasemos el tipo de datos, o sea, aquí le pasamos ruta, podemos ver que se vuelve el dato tipo ruta, y si el otro es ruta también, va a tener las otras propiedades que podemos utilizar. Vamos a ver ahora lo que es nuestra base de datos. Vamos a movernos un poquito por allá. Aquí. Aquí podemos ver la base de datos que estamos utilizando. Es proyecto final P2. Aquí podemos ver los procesos almacenados que tenemos. Tenemos una gran cantidad de procesos almacenados porque yo lo dividí, que podamos buscar, eliminar, insertar y actualizar. Podemos ver, tenemos una amplia variedad. Uno de los procesos que más me llamó la atención fue este, que creamos para poder verificar que el usuario no esté ocupado, o la ruta o el chofer. Es muy interesante. Podríamos hacerlo desde nuestro C#, sí, pero también podemos hacerlo desde nuestra base de datos. Es un poco interesante para practicar, la verdad. Aquí podemos ver en nuestro proceso, le pasamos tres datos de entrada: el ID de ruta, el ID chofer y el ID autobús. Estas son variables del tipo entero, que lo que va a hacer, por ejemplo, aquí si existe y selecciona un ID de la ruta, y el ID de la ruta se encuentra en asignado y el estado es igual a 1, o sea que está activo, nos va a mostrar que la ruta ya está ocupada. Igualmente con lo del chofer, si el ID del chofer coincide y si el ID del autobús también coincide. Y si nada de eso pasa, entonces va a asignar todo y va a actualizar el estado de disponible del chofer, lo va a actualizar a no. Esta vez sí, se pone por defecto en sí y va a ser igual a no en el ID del chofer. Vamos ahora a ejecutarlo, lo interesante.
Como ya habíamos dicho, tenemos dos usuarios. Vamos a empezar con empleado. El empleado solamente va a poder asignar rutas, no puede ni crear, ni editar, ni nada de eso. Vamos a ver, aquí creamos. Como podemos ver, nuestro usuario va a ser empleado. Aquí podemos ver los carros, los autobuses que están disponibles. No los autobuses que están disponibles, los autobuses que tenemos ahora mismo. Aquí podemos ver este text box que funciona como una barra de búsqueda. Mientras nosotros vayamos escribiendo, se va actualizando el data grid view. Por ejemplo, aquí podemos ver las Américas, Churchill, Villamella. Bueno, aquí podemos ver que aquí podemos asignar todo muy normal. Aquí podemos ver los datos y de la ruta, nombre de la ruta, inicio y el final. Vamos a ahora entrar con usuario de administrador. Ejecutamos otra vez. Y entramos. Aquí podemos ver, aquí no aparece usuario administrador y no aparecen ya las otras opciones. Este apartado queda totalmente igual. Pero vamos en sí a agregar ahora un autobús, un chofer y una ruta para poder asignarlo. Vamos a ver marca. Vamos a ver una marca Toyota. Modelo, no sé, autobús, color plateado, matrícula. Fecha de creación, vamos a decir que se creó el 10 del mes 10 del 2023. Vamos en aceptar. El autobús agregado exitosamente. Ahora vamos a agregar un chofer. Vamos a ver un chofer llamado Pepe. Cédula 402. Correo pepe@pepe.com. Que fuera agregado correctamente. Vamos también a ruta. Una ruta, vamos a decir Puerto Plata, se va a llamar Puerto Plata. Inicia en La Vega y termina en, vamos a ver, Malecón, Puerto Plata. Aceptar. Ruta agregada exitosamente. Vamos a asignar la ruta. Vamos a ver el nombre del chofer. Vamos a ponerle Pepe. Aquí nos aparecerá Pepe. Okay. Vamos a ver la ruta. Vamos a ver Puerto. Ponemos la P. Vemos que nos aparecen dos: Sabana Perdida y Puerto Plata. Vamos a decir que es Puerto Plata. Autobús. Vamos a buscar el Toyota. Toyota autobús, este de aquí abajo será, sí. Le damos en aceptar. Asignación agregada correctamente. Vamos a ver, ya la asignación nos aparece automáticamente ahí abajo. Podemos ver la ruta número 6, asignada de Puerto Plata, La Vega, en el Malecón. Y podemos volver a la ventana de inicio presionando el icono. Vamos a modificar una ruta. Vamos a ver. Vamos a modificar la ruta de Puerto Plata. Le damos aquí para autocompletar todo. Y vamos a decir que ya no comienza en La Vega.
inicia en Dajabón. Aceptamos, ruta actualizada con éxito. Podemos ver, volvemos aquí, ruta Puerto Plata, inicia en Dajabón y termina en el malecón de Puerto Plata. Vamos ahora a borrarla la ruta para ver. Ahí de la ruta podemos ver su ID vendría a ser el 6. Vamos a borrar el ID número 6. Ruta eliminada con éxito. Vamos a ver aquí, ya no nos aparece la ruta. Muchas gracias. Este es mi video. Si quieren un video explicándolo más a detalle o alguna cosa, me escriben en los comentarios. Muchas gracias.